¿Qué tal? Bienvenidos a Codescope. Acá en este lugar pues vamos a estar tratando temas relacionados a la programación y todas las áreas pues que logremos tocar con la programación. En este video pues vamos a avanzar con el tema de las bases de datos. Vamos a estar tratando lo que es un CRUD, especialmente en la base de datos de MySQL, que es una base de datos relacional. Aquí tenemos que las operaciones básicas que es del CRUD, el create, read, update y delete, los cuales pues nos sirven principalmente para poder manipular los datos, ¿verdad? O la información. Entonces, aquí explicamos un poco de los conceptos de cuáles son estas operaciones básicas. En el create pues es donde podemos crear la tabla, insertar registros, como lo menciona acá con la sentencia insert. En el read pues tenemos la operación de poder hacer la lectura básica de un select para obtener una lista de datos, el update para poder ir actualizando nuestros registros, los cuales ya tenemos almacenados. El delete que es ya para poder eliminar estos datos, ¿verdad? Normalmente este delete ya en base de datos avanzada pues ya no se utiliza, lo que cambiamos el dato a un estado eliminado, pero la información debe permanecer. Esto ya es un poco de temas más avanzados por el resguardo de la información, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos otros conceptos, ¿verdad? Que el CRUD es fundamental para poder arrancar en el tema de base de datos y poder ir escalando más temas con profundidad, porque recordemos que estas operaciones básicas podemos ir avanzando ya con funciones, con trigger, hacer subselect y hacer varias cosas como los inner join, left join, que ya son temas un poquito más avanzados, pero ya son como intermedia, ¿verdad? Porque hay temas más avanzados. Entonces vamos a ir continuando con estas operaciones básicas del CRUD. Yo aquí tengo ya corriendo una imagen de Docker, un contenedor, el cual pues, estoy corriendo MySQL en su versión 8. Aquí tengo mi Docker Compose, donde descargo la imagen le asigno los parámetros de base de datos, el puerto y la contraseña, ¿verdad? Entonces, más adelante podemos ir tratando estos temas de Docker, si les interesa, ¿verdad? Para poder ir escalando un poco más estos conocimientos. Entonces, ya levantada mi base de datos, yo aquí ya tengo las queries, entonces vamos a ir explicando cada una de ellas y vamos a ir tratando cada una de ellas. Pues aquí ya tenemos todas las operaciones. Pero vamos a ver que como ya estamos conectados a nuestra base de datos, aquí vemos que tenemos nuestra base de datos que se llama MyDB y que no tenemos tabla. Entonces, la primera pues es la creación de la tabla en donde asignamos los campos que vamos a utilizar para nuestros registros. Tenemos el ID, el nombre, la edad y salario. Y podemos ir viendo más adelante más tipos de campos, ¿verdad? Que podemos ir asignando el varchar, el text, el decimal, etcétera. Entonces vamos a correr aquí nuestro SQL. Entonces vamos a correr nuestra query acá, la hemos ejecutado y vemos que aquí pues ya se nos queda nuestra tabla de empleados. Aquí el resultado pues nos indica de que se corrió y el resultado fue exitoso. Entonces vamos a correr estos otros dos, que es el del insert. En estos insert pues ya nosotros estamos haciendo es ingresar información en cada uno de nuestros campos, por eso le especificamos el nombre, apellido, edad y salario, los cuales pues, son de diferentes tipos. Luego de haber insertado esta información que se hace con el insert into, nombre de mi tabla, dentro de paréntesis vamos a ingresar los nombres de los campos que vamos a afectar. Después del values, pues vamos a ir ingresando seguido de coma cada valor que corresponde a cada campo que colocamos acá, cada nombre de cada campo. Entonces por eso debemos ponerlo en orden. Si yo luego de haber insertado nuestra información, viene el select, que este es un select general, el cual nos trae todos los registros. Esto sí, ya más adelante cuando se tiene un montón de registros, pues sí se debe hacer un tipo de filtro para no saturar nuestra consulta y que nuestra base de datos se quede colgada en resolver esta información. Entonces, como en este caso solo son dos registros, pues el sistema pues me la arroja rápidamente. Luego, lo que estamos haciendo es un select con el punto. Yo le indico que me traiga todos los campos y todos los registros de mi tabla. Más adelante lo que yo hago acá
es hacer otro select de mi tabla. Yo ya le hago una condición where, el cual le indico que mi campo salario sea mayor a 40.000. Entonces yo ejecuto acá esta query y me va a obtener solo un registro, porque solo hay un registro con esta condición que se cumple. Entonces podemos ir aplicando más condiciones de la edad, que sea menor, que sea mayor. Y aquí también podemos ir jugando, por ejemplo, con los campos. Si yo quiero que solo me traiga el nombre y el apellido, entonces yo lo vuelvo a correr. Entonces lo que hace el sistema, pues ya me va trayendo solo los campos lo que yo necesito. Entonces cuando yo le pongo el asterisco, lo que va a hacer es que me va a traer todos los campos en general. Y yo puedo ir jugando aquí con la información que necesite. O ir creando mis queries necesarias, ¿verdad? Porque depende de la información que queremos ir mostrando. Así la vamos a ir trabajando. Luego de eso, pues vamos a observar que tenemos la sentencia update, en el cual se divide en tres. Tenemos el update, donde seguido del update va el nombre de la tabla que vamos a afectar, seguido de los campos. En este caso, después del set, tenemos el salario, que el salario se va a actualizar a 48.000 y nuestra condición. Esto debemos tenerlo muy cuidado porque si nosotros no colocamos nuestra condición, pues podemos actualizar todos los demás datos. Pues en otros administradores de base de datos, en otros programas, por ejemplo en Workbench, tenemos la facilidad de poder ir configurando de que no nos permita hacer estos updates sin una condición, ¿verdad? Entonces aquí la condición lo que nos indica es de que va a actualizar el salario al empleado que tenga el nombre Juan y que tenga apellido Pérez. En este caso ya incluimos dos condiciones seguido del AND. Entonces vamos a correr nuevamente nuestro select para que veamos aquí si se va a cumplir correctamente nuestro esta condición. Entonces ejecutamos y vamos a ver que tenemos Juan Pérez con el salario de 45.000. Entonces vamos a correr nuestro update en el cual solo vamos a afectar a este usuario. Entonces, aquí ya lo hemos afectado, nos dice que sí. Vamos a correr nuevamente nuestro select y ya nos indica de que se actualizó. Entonces podemos hacer otro update que afecte a nuestro otro empleado, pero en este caso lo vamos a hacer, vamos a ponerlo de 50.000, pero ya no lo vamos a hacer por nombre, lo vamos a hacer por ID. Entonces ya vamos directamente por el ID, o sea, su identificador, el cual, como lo mencionamos en la creación de la tabla, es autoincrementable y que debe ser una llave primaria, la cual no se debe repetir. Entonces vamos a ejecutar nuestro query y vamos a ver de que se corrió y se ejecutó exitosamente. Vamos a obtener nuevamente todos nuestros registros y vamos a ver ya que ahora nuestro empleado con ID 2 ya tiene su salario actualizado. Luego pues tenemos la última sentencia que, como les comentaba, es el delete. De igual manera aquí lo hacemos con nombre y apellido, pero lo podemos ir haciendo por ID. Entonces vamos a cambiar aquí esta sentencia por el ID. Vamos a eliminar el usuario con ID 2. Ejecutamos y nos dice que se ejecutó correctamente. Entonces, como les comentaba, aquí nosotros pues ya perdemos la información de nuestra base de datos. No hay manera de cómo consultar, pero más adelante lo que se hace es pasarlo a un estado delete, el cual pues ya nos indica que este registro ha sido eliminado. Esto ya es un poco de tema de seguridad de información que podemos irlo tratando con más despacio conforme vayamos avanzando. Entonces, hasta acá el video, ¿verdad? Creo que se nos hizo un poco largo, pero es interesante todo esto de las queries, ¿verdad? Y estas solo son las operaciones básicas. Podemos ir jugando con las consultas, cómo podemos ir haciendo relaciones ya entre más tablas, cómo podemos ir creando nuestro diagrama de entidad de relación, que ya sería para un sistema ya, por ejemplo, de productos. Tenemos los productos, tenemos sus inventarios, sus precios, o para ventas, ¿verdad? Tenemos la tabla de ventas, la tabla de detalle de ventas, que ya es una tabla de detalle maestro, en la cual podemos ir trabajando más adelante. Entonces, hasta acá el video. Es un gusto saludarles. Cualquier
duda, pues estamos ahí a la orden con sus comentarios para poder seguir compartiendo contenido.